Bueno, esta es la última presentación del semestre y con ella cerramos también los temas de digamos, las áreas o los elementos que tienen que ser tenidos en cuenta para la producción de un proyecto transmedia. Como hemos podido ver a través del semestre y en el curso, hay, digamos, muchos elementos que en este momento se deben integrar, ¿sí? De todo lo que hemos explorado. Y pues para esto, nuevamente lo digo, está entonces el conocimiento que Carlos Escolari ha, eh, ha dado a través de sus libros. Él se basa también en herramientas de Robert Pratten y de Gary Hayes. Eh, Él los vincula, digamos, para también plantear estas salidas para esta estructura de este proyecto. Entonces lo que vamos a ver acá es la segunda parte de esta continuidad que también hemos venido trabajando y que nos va a permitir entonces hacer nuestra presentación final del proyecto. Eh, el universo transmedia, pues como su nombre lo indica, pues es complejo, es todo un universo que hemos tenido que abordar. Es también un mundo y un trabajo que está en continua, ¿cierto?, renovación. No, digamos, no tiene una definición, está todavía abierto, ¿no? No tiene una definición precisa y rígida. Y está compuesto también por procesos iterativos, ¿sí? No lineales. Entonces, de allí, digamos, también debemos tomar esto en cuenta para precisamente tener suficientes herramientas y poder afrontar lo que suceda, ¿no? Un poco lo inesperado, un poco lo que contribuya en un momento dado un consumidor a nuestro proyecto a través de cualquiera de las plataformas y medios. Entonces vamos a estar nosotros continuando con estas fases del proceso productivo, como ya les había mencionado. ¿Qué vamos a ver? En la segunda parte también en su libro, Carlos Escolari pues plantea unos modelos de negocio, ¿cierto? Eh, Plantea también quiénes son los que conforman ese equipo de trabajo y también da, digamos, las bases para que uno pueda desarrollar tanto un documento como transitorio antes de plantear toda la Biblia transmedia, que es la sinopsis, como la Biblia transmedia y muestra pues ejemplos. Entonces la idea es que pues podamos nosotros tener en cuenta dentro del proyecto, como lo hemos venido planteando, porque es que estamos planteando un proyecto, no lo hemos implementado. Entonces, es también desde allí que tenemos que tener y saber todos los componentes y saber qué podemos usar, qué queremos usar y qué es pertinente dentro de lo que nosotros nos hemos puesto como objetivo. Mm, Tener en cuenta entonces de esta presentación los modelos de negocio, simplemente pues plantear, mirar uno que se pueda adaptar y que ustedes quieran, eh, vean pertinente también, ¿cierto? Dentro de su contexto. El equipo, pues el equipo, digamos, es como un equipo estándar, pero si quieren ampliarlo también, pueden hacerlo si ven la posibilidad de que así sea, pero saber que hay que contar con un equipo y en ese momento quién está formando parte de ese equipo, quién puede tener ese rol o no y los otros sí, digamos, serían como proveedores del proyecto. También entonces la parte de la sinopsis, que es básicamente una síntesis de todo lo que hemos venido viendo en las otras fases o áreas que ya tenemos a mano.
La Biblia transmedia, si no la desarrollaremos, puesto que, digamos, significa una complejidad eh, y también es, digamos, tiene en cuenta eh, ya, digamos, detalles que en la práctica digamos, empiezan a ver para poderla, digamos, conformar. Es ya, digamos, haber desarrollado totalmente un guión, por ejemplo, de cada una de las historias. Ya simboliza haber, digamos, tenido un desarrollo mucho más amplio del proyecto para que pueda ser, digamos, constituida. Entonces, en este punto, y como nosotros vamos avanzando o como hemos finalizado, y el propósito también del curso, pues da para que nosotros tengamos hasta cierto punto. Pero con eso, y lo vamos a ver, podemos presentarle, digamos, una idea clara y digamos, como integrada de lo que queremos proponer como proyecto a alguien, a un cliente potencial, ¿cierto? A tal vez a alguien que nos va a financiar, alguien que queremos vincular al proyecto, una presentación de ese tipo. Entonces, pues, en ese sentido va esa presentación que es un poco, pues digamos, está vinculada a una información que es nueva, pero que es igualmente de importante y que para cerrar realmente nuestro semestre es relevante. Una, digamos, para que se lleven esa información y en un futuro puedan implementarla. Aquí vemos a Carlos Escolari, ¿cierto? Y pues la pregunta, ¿no? ¿Quién va a pagar o quién va a invertir en mi proyecto? Y la naturaleza digamos, de los proyectos transmedia, pues da para mucho, ¿no? Tiene bastante flexibilidad, tiene diferentes entonces como alcances, puede tener y puede iniciarse también, ser financiada de diferentes formas, desde pues lo más, digamos, lo más duro hasta asumir los low cost o los costos bajos, ¿cierto? Que yo pueda iniciar como una autofinanciación, ¿sí? Esos porcentajes, digamos, se proponen eh, y nacen, digamos, desde los años 90, cuando se presentó como esa necesidad, puesto que el boom tecnológico pues Internet llega, ¿sí? Y esto abre, digamos, todas las opciones de generar contenidos, eh, pues en forma amplia, ¿cierto? Y en forma también gratuita. Entonces allí viene como que lo tradicional se cuestiona, entra como en crisis, ¿cierto? Lo publicitario que siempre había que pagarlo, la exclusividad y entran a otro tipo de dinámicas de difusión y pues por ende de generación de contenido y pago o no por ello. Hay unos personajes que pues contribuyen a eso y lo cuenta allí Carlos Escolari como eh, que a través de publicaciones de artículos de esta revista que pues es una de las mejores revistas, digamos, de tecnología, de diseño, entre otros temas, Wired, pautan y ponen como entredicho, digamos, que lanzan al agua la problemática y proponen pues que existan estrategias de supervivencia pues para los artistas sobre todo, ¿no? Entonces, este personaje, David Birney de Talking Heads, en el 2007, pues lo hace, ¿sí? Él propone, digamos, y muestra que de verdad deben haber otras estrategias para que sean apoyados en el mercado. Y a su vez, un año después, Chris Anderson, que sí, digamos, amplía mucho más el tema, pues publica un artículo que se llama Free, ¿sí? Porque el cero pesos es el futuro de los negocios, ¿no? Porque entonces la gratuidad de contenidos debe darse, ¿sí? Porque, no. Entonces ese modelo, empiezan como esos modelos a decir, bueno,
¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo yo puedo tener esa opción si aquí hay todo un boom tecnológico que me abre todos estos canales nuevos también, ¿no? Entonces, digamos que por derecho propio, la dinámica de los proyectos entra en ello, ¿sí? Entonces, empiezan a flexibilizarse los modelos gracias, digamos, entre otras cosas, a estas publicaciones. Entonces, Chris Anderson eh, plantea estos 6 tipos de modelos de financiación. Si quiero hacer un proyecto, entonces, pues bueno, ¿cómo puedo iniciar? ¿No? También hacerlo. ¿Cómo me lanzo al mercado? ¿Quién me va a apoyar para ello? ¿Sí? El modelo freemium, pues aquí está, digamos, cada uno de las definiciones que actualmente también se maneja un poco en Spotify y Flickr, ¿no? Que es una minoría que paga por un servicio premium, mientras que el servicio de base se ofrece de forma gratuita a la mayoría de personas. Esto ya es muy común para nosotros en diferentes plataformas, de diferentes, no solamente de difusión como tal, sino también como de práctica, ¿no? De estas plataformas que si yo quiero utilizar para hacer una presentación, yo qué sé, tengo cierto tiempo que es gratuito pero hay otros que pagan, una minoría que pagan, ¿cierto? O está la opción de pago y está la opción de gratuito, te ofrecen siempre, quieres premium, ¿no? Advertising, pues lo tradicional de la publicidad, ¿cierto? Que está basado en la venta de audiencias en las empresas a cambio de contenido gratis, eh, publicidad, datos, ¿sí? Por contenido gratis, entonces ahí hay una negociación. Cross subsidies, ¿sí? Dar algo gratis para obtener un pago por otra cosa vinculada, como esos pequeños premios, ¿sí? Que, eh, que se dan y en cambio entonces tengo una retribución de, digamos, como un gancho para digamos, otro contenido, otra información. Allí sea el ejemplo del artista que regala CDs con sus canciones, pero que a la vez está promocionando su música. Allí es donde aumenta entonces, claro, su público, ¿verdad? El Zero Marginal Cost, acceso a contenidos cuyos costes de reproducción y distribución se acercan a cero, pone como ejemplo las redes peer-to-peer. El Labor Exchange, el acceso gratis a cambio de usar un servicio o acción que tiene valor para alguien, ¿cierto? Y el Give Economy, que son los contenidos gratuitos para todos, pero generados por todos, como la Wikipedia, los wikis, ¿no? Que son de código abierto y que pues todos contribuimos, o sea, a todos nos conviene, nosotros todos podemos producir contenido, allí hay un espectro importante, los wikis son demasiado grandes, hay contenido de todo tipo y pues para un proyecto transmedia pues es muy viable. Entonces es chévere y digamos que explorar estos medios. Pero esto es digamos lo que él abre como esta propuesta y muestra, bueno, y adapta Chris Anderson, ¿sí? Aquí volvemos y reiteramos que la digitalización introduce esos cambios en la concepción económica del negocio, de la comunicación sobre todo, ¿no? Eh, y que esto obviamente tiene que tenerse en cuenta porque son una oportunidad importante y sobre todo para iniciar a trabajar o proponer eh, las narrativas transmedia. Pero las formas principales del proyecto, de un proyecto transmedia, entonces van y este cuadro entonces eh, es propuesto de tres formas. Entonces, este es el que quiero que ustedes tomen en cuenta para que pues vean, ¿sí? Cómo pueden establecer su proyecto, ¿sí? Cómo lo ven, si quieren reorganizar ese cuadro, si vamos a iniciar primero con patrocinio, después con crowdfunding o de pago. Entonces miren esto y
ustedes analizan en su proyecto y lo tienen en cuenta, pero sí hay que, digamos, hablar de la posibilidad de esa forma de financiación que van a optar. Acá hay unos sistemas y acá están sus características. De pago, el consumidor paga por el contenido, ya sea de forma directa o por suscripción. O sea, eso es de ahí. El freemium, ya saben, tiene como esa flexibilidad. Sistema combinado donde el cliente recibe parte del contenido gratis. Por ejemplo, bajo sistema de patrocinio y parte de pago. Y el patrocinio, el contenido es gratis para el consumidor. Su coste de producción está cubierto por empresas a través de publicidad, product placement, branded entertainment o por benefactores o donaciones. Y las imágenes que vemos acá pues son muy, digamos, del product placement y del branded entertainment porque es muy común para nosotros ver una película, en una serie, ¿cierto? Que salgan o se basen en alguna marca para generar, como en el caso del Lego, ¿cierto? Primero fue el Lego y después fue la película y todo, digamos, lo que está alrededor. Pero, por ejemplo, acá en el de arriba, que sale Goodyear en esta película, pues a veces son muy sutiles o a veces son de verdad de frente que el protagonista coge la lata de esta marca y se la toma y yo veo totalmente el product placement. Eso es, digamos, ya estar en este sistema de financiación. De patrocinio es posible. Entonces, pues bueno, ustedes los tendrán en cuenta. Y el crowdfunding, pues, que ese proyecto se financia a través de cientos y miles de micropagos. Para el consumidor, el contenido puede resultar gratis o de pago, dependiendo, ¿no? Ya digamos, el fundamento, digamos, la plataforma de financiación se hace a través de esas donaciones. Eh, por ahí es muy común en Baki ahorita, ¿no? Hacer como la vaca para poder, y es, digamos, muy viable, muy chévere también. O se hacen convocatorias para precisamente hacer un crowdfunding de los proyectos. Hay algunas preguntas que Scolari propone precisamente para que nosotros entonces empecemos a definir esta primera parte, que es cuál es el modelo de negocio que mejor se adapta a nuestro proyecto. ¿Se utilizará un solo modelo de negocio o se irán alternando a medida que el proyecto se desarrolle? Es importante pensarlo. ¿Es un proyecto que exige una gran inversión inicial o puede ir creciendo poco a poco? En caso de elegir un sistema de pago, ¿cuánto está dispuesto a pagar los consumidores por los contenidos? Importante. De eso, digamos, esos perfil, ¿cierto? Socioeconómico, pero también tecnológico. ¿Se podrán suscribir o deberán pagar por ellos en forma separada? En caso de elegir un sistema de patrocinio, ¿cuáles son las marcas que mejor sintonizan con los valores del mundo narrativo? ¿A quienes puedo, digamos, tener una alianza con ellas? ¿Un convenio? En caso de elegir un sistema crowdfunding, ¿cuál es la mejor plataforma para obtener y gestionar los micropagos? Entonces, son preguntas que me ayudan a definir. La segunda parte, ya vimos lo de los modelos de negocio, la segunda parte es cómo se ejecuta a partir de allí, ¿no? Y aquí vemos cómo todos los aportes de Robert Pratten nos da, ¿sí? Y ya empieza a plantearse, ya recuerde que se va a ejecutar, y eso está muy relacionado con nuestro viaje de usuario, ¿sí? Todas nuestras plataformas, canales, etcétera, porque vamos a ver qué formas, qué estrategias, ¿sí? Vamos a empezar a expandir para que pueda esa historia ser expandida, ¿no? Él propone 3 estrategias. Y miren que yo quiero que lo contrasten con su mapa, porque hay unos que tienen, con su mapa de viaje de usuario, porque hay unos que tienen estas intenciones. Entonces hay unos objetivos, de nuevo, revisar los objetivos y ver cómo es sí, esa secuencia, cómo lo planteamos cronológicamente también. ¿Sí? Esa estrategia que se plantea acá, pues tiene, digamos, puede tener una cronología amplia. Recuerden que nosotros estamos simplemente viendo un ejemplo en un día que puede suceder, pero eso nos da unas señales ya del cómo podemos asumir. Viendo lo pequeño podemos asumir uno más macro, digamos así.
Entonces la primera estrategia es, como primera medida, producir contenidos de pago desde el primer momento. ¿Sí? Y aquí están las plataformas que se proponen para ese objetivo. Entonces, comparemos eso. Entonces, si nosotros utilizamos en ese mapa algo impreso, veamos cómo hay una oportunidad allí de, digamos, precisamente eh, producir más contenidos. Segundo, distribuir contenidos gratuitos para construir una audiencia. Ese es el objetivo, construir audiencias. Para construir audiencias es idóneo, pues ya hacerlo a través de webisodios, movisodios o cómics. ¿Sí? El tercero, consolidar el núcleo duro de fans. Juegos de realidad alternativa, ¿cierto? Realidad expandida, con cómics y webisodios secretos como premio. Recuerden que siempre debe el usuario sentirse recompensado, hacer por él, descubrir por él, y allí, digamos, el, la gamificación, perdón, la gamificación se ha, digamos, dado un lugar importante, ¿no? Cuarto, colaborar con los fans para alcanzar audiencias ocasionales. Y las secuelas colaborativas, o sea, entre los prosumidores y son importantes. Entonces, esa es la primera estrategia y tiene esos 4 pasos. ¿Qué nos interesa primero? Si digamos, producir en sí los contenidos de pago o no. Porque en la segunda, lo primero que yo voy a querer hacer en esas 4 fases de esa estrategia es atraer grandes audiencias ocasionales. Y allí vemos los flash mobs televisados o patrocinados. Los flash mobs que ya vimos que eran unas intervenciones, ¿cierto? Públicas, eh, casi siempre son artísticas y que pues conectan pues con alguna marca. Pero son actores que están camuflados, ¿no? en el público y de repente hacen su presentación, su desarrollo y hay, digamos, todo un impacto. Segundo, convertir a los consumidores ocasionales en fans, ¿sí? A través, obviamente, de redes sociales y historias en Twitter. Es muy viable hacer muchas cosas en Twitter. Yo los invitaría a que las historias, las micro, ¿no? Adelantos o lo que sea, puede ser muy viralizado por Twitter. 3. Colaborar con fans en la expansión de la experiencia. Concursos de pósteres, videos generados por los usuarios. Miren que estas dinámicas casi no las estamos viendo nosotros en nuestras propuestas. Entonces es chévere como tenerlas en cuenta, porque en realidad vamos a generar eh, un engagement interesante y vamos a apostarle o aportarle también a la experiencia. Y por último, generar el contenido de pago. Entonces miren la diferencia entre la estrategia 1 y la estrategia 2, ¿no? Me interesa primero atraer y después sí ver si me van a pagar o no el contenido. Y la tercera, entonces, construir un contenido para sostener todo el proyecto. Y allí hay, digamos, una plataforma que es pues mucho más, digamos, elaborada, como es un largometraje. ¿Sí? Muchos han pensado en tener y poder de pronto lanzar de una su historia, pero ya eso tiene una elaboración, ¿cierto? Grande, ¿sí? Y segundo, en paralelo con lo anterior, consolidar fans y mantener activo el sistema crowdfunding a través de redes sociales, merchandising y avances. O sea, ir construyendo entonces a medida que ese largometraje. Colaborar con fans en la expansión de la experiencia, concursos de videos y hacer un contenido de pago. En DVD, Kindle, Pay Per View o Pay to View y descarga. ¿Vale? Entonces aquí vemos ya cómo empieza a organizarse la estrategia en estos 4 pasos. Las combinaciones obviamente están, sí, a la orden del día para que todos, y pues ustedes sobre todo, digamos, establezcan qué. Pero vuelvo y les digo, lean, vean su mapa y miren sus intereses ya establecidos allí. Digan, no, nosotros queremos, en realidad queremos empezar por esto y esto es esto, y organicen sus 4 fases de su estrategia. ¿Sí? Eh, Cada proyecto entonces reclama su propio mix de componentes, pero es una forma muy sencilla de entender cómo puedo empezar a abordar mi estrategia.
Ahora, esos modelos ya desde Robert Pratten hace como unas aclaraciones, pero hace también a la vez como una propuesta y como un análisis de lo mismo, ¿sí? Compara el modelo tradicional que pues siempre está como capitalizándose, quiere hacer primero el capital para poder obviamente impulsar el proyecto, ¿cierto? Es lo primero que uno pensaría y que quisiera de los proyectos, pero no es lo único, ya nos hemos venido dando cuenta, si hay otras opciones por donde yo puedo empezar. Aquí, en ese modelo tradicional que propone o habla Praten, está primero conseguir fondos, realizar un cortometraje, vender a un distribuidor, distribuir audiencia, vender a la audiencia y después proyectarse y continúa, ¿no? Hace obviamente muchos más pasos de las estrategias, de esos modelos, de ejecución, porque estamos en la ejecución, cómo se ejecutaría y en qué, digamos, fases lo harían. Ahí surge un modelo alternativo, ¿cierto? Donde la audiencia está en primer lugar, no el capital. Entonces allí nos vamos acercando un poco más a esas opciones flexibles de las que venimos hablando, ¿cierto? Entonces primero construir audiencia, después conseguir los fondos de la preventa a la audiencia, realizar un largometraje, ya no es un corto, ¿sí? Vender aparte de la audiencia y seguir proyectándolo, ¿no? Hay un ejemplo allí de un caso que lo pueden, digamos, googlear, de Panic Attack, o ataque de pánico, que es un avance de un largometraje que no existe. Entonces no existe el largometraje, pero yo engancho, digamos, eh, para poder empezar a generar en la audiencia tal vez esa proyección de venta. Entonces allí vamos. Praten entonces también habla de un modelo iterativo. Recuerden que lo iterativo es no lineal, es circular, ¿sí? Y está basado en el low cost, en los bajos costos, ¿sí? Y es de gran valor narrativo, o sea que es como el más apropiado, ¿sí? Entonces, en la primera fase se introducen contenidos gratuitos para los usuarios, por ejemplo, cómics o webisodios, que sirven para poner en marcha el proceso productivo y económico del proyecto. El éxito de un texto permite reiniciar el circuito, es decir, cuanto más, digamos, esa pauta se haga a través de unos buenos textos, eh, pues se va, digamos, a seguir sosteniendo esa estrategia de ejecución, ¿sí? Y se puede dar paso a expandir la narrativa. O sea, aquí está, digamos, el, el, la ruta. Producir contenido low cost, se difunde, construir audiencia, colaborar con la audiencia, conseguir fondos, patrocinios e integración de marca, preventa a la audiencia, producir más medios. ¿Es la audiencia suficientemente grande? Sí. Entonces podemos seguir expandiendo. Si no, nos toca iterar, es decir, volver a uno de los pasos atrás y ver y acomodar, ¿no? Seguir expandiendo, sí, entonces hágalo, ¿no? Pero si no, hay que revisar, devolvernos a los otros pasos, entonces a revisar qué está, qué le podemos, digamos, mejorar. Hasta ahí las estrategias de ejecución. Hemos visto entonces los modelos de negocio relacionado con eso, entonces a las formas de ejecución, nuestras pequeñas estrategias de difusión, de ejecución, perdón, y ya vamos a entrar a lo que es el equipo de trabajo que necesitaríamos, digamos, o que frecuentemente se integra para poder llevar a cabo el proyecto Transmedia. Es un equipo mínimo que, digamos, se propone. También Praten lo propone. ¿Sí? Aquí vemos que en el centro está el productor transmedia, ya llamado creador o pensador transmedia, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un productor ejecutivo que sea responsable obviamente de las finanzas y de la gestión en general del proyecto. Necesitamos un coordinador de guionistas o director creativo también, ¿cierto? Responsable del éxito artístico. Necesitamos un director de marketing, obviamente que se encargue de toda la estrategia de publicidad y marca, obviamente, y unos medios y alguien que se encargue de medios y plataformas, ¿sí?
Y por cada, digamos, uno de esos medios y esas plataformas que nosotros propongamos, debe haber un productor, un director creativo, un guionista y un personal técnico, ¿vale? Y obviamente un community manager que maneje como ello. Y el productor transmedia, estando en el centro, entonces es el responsable, obviamente, del desarrollo, ¿cierto? El diseño y la ejecución de la experiencia narrativa. Y coordina los diferentes equipos de trabajo. Diseña las expansiones y gestiona el desenvolvimiento del mundo narrativo. Está siempre, digamos, conectando esos, haciendo, digamos, esos enlaces, esos touch points. Además, para, digamos, cerrar un poco y poder entonces acabar de definir, Scholarly propone unas preguntas. ¿Cuál es la mejor secuencia de lanzamiento de los contenidos? Hablando de esas secuencias de ejecución. Los contenidos deben ser presentados en una secuencia precisa o pueden alternar su orden de lanzamiento. ¿Comenzaremos con contenido de pago o alternativo? ¿Construiremos una nueva audiencia o aprovecharemos una ya existente? ¿Qué figuras profesionales formarán parte de nuestro equipo transmedia? ¿Quiénes serán miembros permanentes? ¿Quiénes serán colaboradores externos? Y para cerrar, la Biblia transmedia, ¿sí? Hay obviamente una necesidad de planificar esto tan grande, ¿cierto? En el despliegue transmedia y no dejarlo al azar. Esto evita pues que pueda, digamos, dañarse la coherencia de esa, también de esa historia, esa narrativa que yo estoy proponiendo, ¿sí? Eh, y pues permite una guía real del desarrollo del proyecto. La Biblia Transmedia define las características, delinea las fronteras y presenta las reglas de construcción del mundo narrativo. Además, es decir, aquí se integra absolutamente todo. Pero entonces, Prate nuevamente, ¿cierto? Propone hacer un documento previo antes de irse ya, digamos, a desarrollar la Biblia Transmedia, como para recoger y sintetizar lo que llevamos hasta el momento. O sea, que hay algo importante porque allí se dan las líneas básicas del mundo narrativo, es la expansión, obviamente, que también se va a ver, pero mucho más detalle en la Biblia Transmedia. ¿Sí? Y este documento, que es la sinopsis, es de gran ayuda en la presentación, ¿cierto? De las ideas del proyecto, la idea del proyecto, el proyecto en sí, a interesados en financiarlo, ¿sí? Y al mismo tiempo evita esa dispersión narrativa, o sea, uno puede prever antes de meterse ya a desarrollar la Biblia Transmedia. Y ese es el documento que yo quiero que ustedes elaboren porque este contenido ya está. Y es el resumen de todo. Cuando vamos a presentar entonces eh, a las profesoras que nos van a acompañar eh, en la valoración del proyecto, de los proyectos, entonces pues vamos a presentarse, ¿vale? La sinopsis, pues tiene, digamos, acá es muy sencillo, están, digamos, lo que tiene la sinopsis, eh, la pregunta generadora y un ejemplo para que ya tengan la guía, ¿sí? Va la síntesis narrativa, que es el storyline, qué género es de esa historia, cómo se va a expandir, qué premisa lleva la historia, qué tema, cómo es la audiencia, ¿cierto? A dónde se va a dirigir y el modelo de negocio que se va a elegir. Esos son los componentes de la sinopsis. Debe estar muy claro, obviamente, muy bien explicado, ilustrado. Y ya cuando venimos a la Biblia Transmedia, pues nos vamos a encontrar con una cantidad de, digamos, ya de detalle, ¿no? Digamos, hay unos capítulos, se habla, digamos, de capítulos. Esta Biblia ya es, digamos, tomada de Gary Hayes, ¿sí? Y debe ser adaptada, obviamente, a las dimensiones del proyecto de cada persona o que se proponga. Están los capítulos, las secciones y la extensión de páginas que, pues, regularmente se debe, digamos, trabajar, ¿sí?
y las definiciones que están. Entonces, el primer capítulo, que es el tratamiento, tiene que ver con las líneas de presentación, los contextos, la sinopsis, los eventos o plot points, los personajes, guiones, escenarios centrados en el usuario. Y la definición es que incluye una descripción detallada de la trama. Los personajes, los eventos y los lugares de acción también contiene los guiones, una síntesis de los mismos, creados para diferentes medios y plataformas en los cuales se va a expandir el relato. O sea que en solo ese capítulo, pues es una cosa bastante grande, ¿cierto? Yo debo escribir los guiones, lo que va en cada una de las plataformas. Es trabajo, pero debe hacerse. Con este orden yo me garantizo poder contener y tal vez sostener el proyecto. El segundo capítulo, que consta especificaciones funcionales ya, plataformas y canales, interfaz con los usuarios, recorrido del usuario, eventos principales, líneas temporales y branding. Ya hemos trabajado, como esos capítulos, hemos trabajado algunas que otras cosas, como unos pequeños bocados de lo que es el proyecto, pero es más grande. ¿De qué constan las especificaciones funcionales? Comprenden todas las indicaciones relativas a los diferentes medios que se emplearán, las líneas temporales y los eventos. Las indicaciones sobre la construcción del mundo marca también forma parte de este capítulo. Especificaciones de diseño. Es solamente un capítulo. Estética, guía de diseño, branding, storyboard, borradores de interfaz, guía de estilo, lista de productos. Incorpora este capítulo todo el material gráfico vinculado al proyecto. Descripciones sobre la estética en general o el estilo, ¿no? Del mundo narrativo, borradores de interfaces, guía de estilo e indicaciones precisas sobre diferentes productos derivados, prototipos, ¿no? Cada mundo narrativo se caracteriza por una serie de elementos perfectamente identificables que lo diferencian de los demás. Entonces ahí va, digamos, ese prototipado. El capítulo de especificaciones tecnológicas, pues va, qué plataformas tecnológicas van, la arquitectura del sistema, la arquitectura obviamente de la información, cada una de esas plataformas, sistemas y dispositivos que se van a usar, gestión de usuarios, cómo va a ser la gestión de los contenidos, cómo va a ser el control de calidad, quién va a evaluar lo que va a pasar en esos medios, ¿no? Hace referencia este capítulo a los aspectos menos visibles, pero tan importantes como los anteriores, desde la arquitectura informática utilizada hasta los sistemas de gestión de contenidos, pasando por los diferentes formatos y las plataformas para gestionar los formatos. Las narrativas transmedia, no hay que olvidarlo, son contenidos en red. Y el último capítulo que se propone para la Biblia transmedia es el negocio y marketing. Objetivos de marketing, indicadores de éxito, necesidades del usuario, target y marketing, modelo de negocio, proyección, presupuesto y desarrollo temporal, equipo de producción, estado del proyecto, copyright y licencias, importantísimo, sumario y llamado a la acción. Y aquí entonces se abarca todos los aspectos económicos del proyecto. El target, modelo de negocio, presupuestos, indicadores de éxito. Este capítulo se complementa con las afirmaciones relativas a la gestión jurídica, contenidos y el copyright. Y hasta allí, digamos, ya decimos, ok, ya tenemos los elementos para que conforman la producción de un proyecto transmedia, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, van a seguir emergiendo según también evolucione tecnológicamente y comunicacionalmente el medio, ¿cierto? El mercado, nuevas formas para adaptar estas nuevas narrativas, ¿no? Esta nueva cultura eh, de las narrativas transmedia. Es entonces un work in progress, como iniciamos la presentación, un espacio apenas explotado y totalmente abierto a la experimentación. Hacer transmedia hoy es como dedicarse al cine a comienzos del siglo XX, dice Scolari, o a la televisión en 1950, una frontera narrativa donde todavía se respira el ensayo y el error. Bueno, muchas gracias.